¿Qué tal, queridos hermanos? Me da mucho gusto nuevamente que nos sigan a través de estos medios. Nos encontramos en una entrevista muy especial porque nos acompaña hoy el doctor presbítero doctor Alberto Anguiano García. Él es de la Arquidiócesis de Monterrey, pero actualmente se encuentra como profesor en la Universidad Pontificia de México. Para quien pido un fuerte aplauso. Muy bien. Padre Alberto, muchas gracias por aceptar la invitación. El tema que vamos a tratar con el padre es un tema que quizá nos atañe a todos y muy pocas veces reflexionado, porque es el tema del pecado. Y pues, primero que todo, padre, ¿cómo ha estado? Excelente, Carlitos, con mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias a usted por recibir. En tu terreno. No, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues vamos a hablar sobre eso, padre, sobre el tema del pecado, qué entendemos por pecado y en el común de nuestro pueblo, cómo se ha manejado esa idea. Esa idea del pecado. Yo creo que hablando, por ejemplo, primero desde quienes están fuera de la iglesia, la impresión que podemos causar muchas veces es que como creyentes ponemos mucho énfasis en el pecado. Y entonces la religión católica en este sentido, pues en la actualidad está muy desacreditada porque el concepto de pecado se entiende en primer lugar como algo negativo. Ahora que ha evolucionado tanto, por ejemplo, el estudio de la psicología humana, entonces se piensa que el énfasis en un adoctrinamiento sobre el pecado es algo muy negativo que al final repercute en el estado emocional de la persona. Se piensa entonces que el pecado es algo que incluso contamina el buen desarrollo psicológico, afectivo de una persona, porque es un énfasis en la culpa. Entonces quizá es mejor ya no hablar del pecado para muchos. Parecería, ¿no? Parecería. Incluso podríamos decir que dentro del ejercicio de pensar nuestra fe, que llamamos teología en la iglesia, hay también como este intento de pues matizar un poquito la idea de pecado. Pero yo diría que no hay necesidad de matizar, más bien hay necesidad de aclarar, ¿no? Porque en primer lugar esa es nuestra idea, de que el pecado es algo muy negativo, ¿no? Okay. Usted decía hace un momento una cosa, en el acto de reflexionar nuestra fe es la teología. Porque a veces pareciera que la teología ya no tiene nada que decir al mundo de hoy, pareciera que es perder nuestro tiempo. De repente cuando me preguntan, padre, ¿y a qué se dedica? Pues yo estoy estudiando teología, ¿y eso para qué sirve? Y qué, no sé si quiera precisar, padre, Claro, qué es eso de la teología, ¿verdad? Así es, sí. Bueno, pues, como bien dices, tú y yo nos estamos dedicando a la teología. La etimología misma de la palabra ya nos da una idea. Entonces, recordemos que es una palabra de origen griego, es una palabra compuesta, theos y logos. Y entonces, en su acepción etimológica y más sencilla, teología quiere decir estudio sobre Dios. Así lo entenderíamos en general. Si quisiéramos ampliar más esa definición, pues entonces nos remontamos a las afirmaciones tradicionales, por ejemplo, de San Agustín, de Santo Tomás, quienes dicen de una u otra manera que teología tiene que ver con este esfuerzo de pensar lo que creemos. Yo creo una cosa porque tengo confianza en lo que otro me dice. Entonces, la confianza puesta en otra persona hace que yo asuma como verdad lo que esta persona me dice. Si tú me dices, vamos en una ciudad que tú conoces más que yo, andamos viajando en Puebla y yo voy conduciendo, entonces tú me dices, por aquí es la ruta, dele vuelta a la derecha, y yo digo, bueno, pues... Creo que conoce mejor, ¿no? Carlos conoce mejor, entonces pues adelante, vamos a darle vuelta a la derecha. Entonces por la confianza que te tengo y porque además sé que tú eres una persona que conoce en Puebla, algún tiempo viste en Puebla, entonces me confío en lo que me dices, asumo como verdad y actúo. Entonces, esta es la fe en primer lugar. Pero la fe que implica esta confianza en otro, pues es algo que también se puede razonar. Y eso es la teología. La teología es razonar en lo que de hecho creo porque tengo confianza. Así es, y sin salirnos un poco del tema original que es el tema del pecado, esto de precisar el concepto teología me hace suponer otra pregunta. ¿Se equipara a la ciencia, a la teología?
¿Es ciencia la teología? Digamos que sí, o sea, si entendemos, hay varias maneras de definir también la ciencia, pero si dejamos a un lado el concepto positivista de ciencia, ese concepto según el cual ciencia estaría basado solo en el método experimental, pues evidentemente que desde esa perspectiva Ahí ya la no es teología ciencia, no la es teología. ciencia. Pero si por ciencia entendemos más bien un estudio que tiene principios, que tiene un método definido para llegar a conclusiones ciertas sobre un determinado objeto, bueno, entonces podemos decir efectivamente la teología es también una ciencia. Entonces la ciencia se basa en el método. O sea, es ciencia porque tiene un método específico, tiene un objeto de estudio específico y, como decíamos hace un rato en la definición de teología, sigue un principio y esto nos ayuda a reflexionar lo que creemos. Esto para precisar ideas porque Sí, podemos claro. decir, no hombre, van a hablar de teología, Sí. ya le van a dar dislike y ya nos van a dejar de seguir. No, sino Nos vamos a perder. nos vamos a perder. Entonces, no, más bien, desde la teología entender el concepto, porque miren, en la evangelización muchas veces utilizamos mucho el concepto de pecado, ¿verdad? Y que arrepiéntete pecador y Hay que convertirse. viene ya Semana Santa, Cuaresma, y vamos a empezar a decir, ¿verdad? Arrepiéntete pecador, hoy mismo, el miércoles de ceniza, hemos dicho, polvo eres y en polvo te convertirás, y traemos nuestra crucecita en la frente porque nos reconocemos pecadores. Y generan viene este deseo de, bueno, me tengo que ir a confesar. Exacto. Y a veces la gente ahí también, bueno, pero ¿qué confieso? Hay gente que no digo? tiene conciencia de pecado, porque estamos, como decíamos en ese momento, en una cultura en la que también, pues hombre, todo es válido, todo No hay se problema. puede, no hay problema. O caemos en el otro extremo, la manga ancha, la manga ancha o el extremo del escrúpulo también, todo es pecado. Sí, bíblicamente encontramos el como origen de pecado, la narración del capítulo 3 del Génesis, donde el hombre desobedece, y si es la desobediencia el pecado, si es también el acto, muchas veces se confunde el acto sexual como el pecado original, y muchos tenemos diferentes maneras de concebir el pecado. De esto, padre, ¿qué podemos decir? Bueno, yo quisiera precisar un poquito antes de ir allá, Ok. que a propósito de lo que tú decías de la evangelización, cuando estamos en un proceso de evangelización, solemos oír hablar del pecado en razón de la conversión a la que somos llamados, porque ¿qué cosa sería el evangelio? El anuncio de nuestra salvación, ¿no? Y entonces la pregunta lógica es, ¿salvarnos de qué? ¿De qué? Y entonces respondemos del pecado. Y alguien diría, pero ¿de cuál pecado, no? ¿Qué hice yo para...? ¿Qué Ajá, hice yo? ajá. Y entonces, bueno, una primera respuesta, a lo mejor en la catequesis, va a ser, pues, hay que salvarte del pecado original. ¿Y cuál es ese? Pues el que nos cuenta la Biblia de Adán y Eva. Bueno, en principio hay que precisar que ese relato, según los estudios bíblicos, es un relato que más bien tenía el propósito de hacer pensar a la gente de su tiempo que Dios no es el responsable del mal en el mundo. Quien ha iniciado esta sombra, esta historia lamentable de atropellos contra el prójimo, contra la naturaleza, es el ser humano y no Dios. O sea, el relato del Génesis nos cuenta que Dios hizo todo de una manera maravillosa, y ahí puso al ser humano, y el ser humano es el que desacata, el que no escucha a Dios, no hace caso a Dios, y entonces a partir de esta resistencia de escuchar y seguir a Dios, viene el desorden en el mundo. Pero ese relato ha sido identificado con la doctrina de pecado original. Y entonces habría que aquí en otro momento precisar cuál es la diferencia entre lo que enseña el relato bíblico y lo que enseña propiamente la doctrina. No son cosas que estén en oposición, claro que hay relación, pero no es exactamente lo mismo el mensaje bíblico, algo acabo de decir al respecto, y
exactamente lo que enseña la doctrina de pecado original, pues tendría también su propio matiz, ¿no? Sí, y de alguna manera saber contextualizar el relato bíblico, saber decir, bueno, hoy la exégesis bíblica nos da muchas herramientas para eso, decir, bueno, en qué momento se dijo, para qué finalidad, con qué finalidad se dijo, y bueno, entender en su propia naturaleza el relato de la escritura. Pero bueno, padre, entonces, ¿de qué se trata el pecado? ¿De qué se trata? Exacto. Yo creo que podremos ayudarnos mucho, aventajar mucho, si nos hacemos la pregunta, ¿el pecado se refiere siempre a las cosas que son malas? Y entonces aquí está una pista interesante, porque generalmente nosotros asociamos el significado de pecado a maldad. Y por ejemplo, en el caso de pecado original, si decimos, bueno, los niños nacen con pecado, pues la sorpresa es, ¿y qué maldad han cometido estos niños, no? Entonces, ahí, por lógica, lo que conviene hacer es preguntarnos, a ver, al concepto de mal, ¿qué concepto se le opone? El bien. El bien. Entonces, no estamos diciendo precisamente todavía, no estamos haciendo alusión al pecado. Exacto. Al mal se opone el bien. Pero, ¿qué se opone al pecado? Y al pecado se le opone la gracia o la santidad. Y entonces aquí es donde debemos notar que exactamente bondad y santidad no coinciden. No se identifican. Santidad está más allá de la bondad. Y entonces, si nosotros vamos al Evangelio, el corazón del Evangelio en este sentido tiene que ver con un llamado a hacer siempre más de lo bueno. Más que solo bueno. Más que solo bueno. Es decir, el imperativo de la vida cristiana no consiste en evitar el mal y hacer el bien. ¿Por qué? Porque eso es un dictado de la razón. O sea, toda persona en su sano juicio busca el bien. Busca el bien, evita el mal. Esto es lo que le llamamos la regla de oro, ¿no? No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y entonces, las distintas culturas de la humanidad, a través de distintas épocas, de alguna manera, por la luz de su razón, pues coinciden en esta regla fundamental. Porque es de sentido común que yo no quiero que me hagan a mí algo y en consecuencia, pues yo mismo me prevengo de no hacer eso a otro, por empatía. Sí. Si a mí no me gusta que me peguen, pues entonces, yo no voy a pegarle a los demás. ¿Por qué lo voy a hacer, no? Exacto. Cuando estamos en nuestros cabales, en nuestros 5 sentidos, cuando tenemos esta empatía natural, entonces pues no hacemos al otro lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros. Eso es lo básico, eso es ser bueno. Yo me procuro algo que conviene a mi naturaleza, a mi condición, y también procuro lo que corresponde, lo que hace bien a otra persona. Sí, y en este sentido, padre, entender quizá que gracia va más allá, como quisiera precisar eso, gracia va más allá de la bondad, gracia, santidad, y es algo que viene de Dios. Pero ahí viene la otra pregunta, ¿no? Bueno, si el pecado es una realidad en el ser humano, la gracia es la naturaleza de Dios, o el don de Dios, ¿qué entender por gracia? ¿Cómo podríamos entender el concepto de gracia? Que es el corazón del Evangelio, es lo que anuncia Jesús. Y entonces a mí me gusta citar, para ilustrar el concepto de gracia, me gusta citar primero, pues el Sermón de la Montaña en el Evangelio de Mateo, capítulos 5 al 7. Entonces uno va ahí y después de estas conocidas bienaventuranzas, Jesús empieza a hacer una confrontación entre lo que dice la ley y lo que él dice. Y entonces, ustedes han oído que se dijo, no matarás, pero yo les digo. ¿Y qué nos dice? Pues que no insultes a tu hermano, porque si insultas a tu hermano serás reo ante el tribunal de Dios. Antecedentemente Jesús dice, yo no vengo a abolir la ley. Yo vengo a darle plenitud. Entonces, Jesús no nos está diciendo, bueno, ahora puedes matar. No. Lo primero y lo fundamental es eso. No mates. Es decir, sé bueno. Haz lo que te pide tu razón. Pero adicionalmente, haz algo más. Respeta a tu hermano. No lo insultes. Y si un hermano te pide que camines con él 1 kilómetro, tú haz más. Camina 2 kilómetros. Si te pide el manto, dale también la túnica.
Este dar de más es precisamente lo que llamamos gracia. Gracia quiere decir lo que es gratis. Lo justo es lo que matemáticamente Se equipara, ¿no? se equipara. Ajá. Sí, yo a veces en ese sentido pongo un ejemplo en la casa cuando la mamá está preparando la comida, entonces es justo porque es su deber, pero es justo que los miembros de la familia le ayuden a la mamá. Entonces, equiparándolo podría decir, la mamá hace la comida y eso es justo, entonces es justo que tú te levantes de la mesa, lleves el plato al fregadero, lo limpies y lo pongas en su lugar. Claro. Eso es el nivel de justicia. Y decir, ¿qué es gracia? Gracia es que no solamente laves los trastes, sino que además procures limpiar la mesa, darle una sacudida al piso. Entonces, eso es algo más. Es algo extra. Ajá, es lo gratis. En un tiempo cuando existían estas, o todavía, ¿no? En algunos lugares existen los estanquillos, que ya han desplazado las tiendas de ocasión, ¿verdad? Entonces, en los estanquillos, pues era más o menos esto común, pedir el pilón. Ajá. Yo pago 5 pesos por X mercancía, X producto, y el que vende me dice, pero yo te voy a dar de pilón esto. Ese excedente es gratuito, porque si yo estoy comprando una bolsa de papas, esa tiene su precio, y ese es 5 pesos, y entonces lo que hacemos es un intercambio equitativo. Pero si el que está vendiendo me da a mí entonces otra bolsita, eso ya es extra, y ese extra es gratuito. Por eso, la mejor expresión de la gracia es el perdón. Dicen que la etimología de la palabra perdonar es una palabra de origen latino y es compuesta también, es perdonum. Per es el prefijo que significa para y donum que significa regalo. Entonces, pues un regalo efectivamente es algo por lo que tú no pagas. Se te ofrece gratuitamente. Entonces el perdón es la mejor expresión de la gratuidad de Dios, que no nos pide nada. Y ese es todo el mensaje del Evangelio de Jesús, ¿no? Entonces, esto que hemos visto en los capítulos del 5 al 7 del Evangelio de Mateo, en el discurso de la montaña, pues también lo vemos en otros pasajes. Por ejemplo, Marcos capítulo 10. Tenemos el caso de aquel que se le acerca a Jesús, lo encuentra por el camino y le dice, pues yo quiero alcanzar el reino de los cielos, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dice, primero, cumple los mandamientos. O sea, lo fundamental es lo que te dice tu razón, es compórtate de una manera justa. Y dice él, pues yo eso ya lo he realizado, te falta una cosa. Y lo que te falta es empezar un nuevo tipo de relaciones que no tenga que ver con este te doy y me das, que no tenga que ver con este intercambio comercial. Con lo justo, podemos decir. Por eso vende, da todo a los pobres, empieza a regalar, empieza a dar, y entonces sígueme, entra en una relación conmigo. Entonces yo creo que esto es fundamental para nuestra vida cristiana. Tenemos que hacer la experiencia de sentirnos amados, no porque tenemos cualidades, no porque nosotros hayamos logrado algo, sino simplemente porque somos amados. Hablando de nuestras relaciones interpersonales, nuestra experiencia es esa, incluso con nuestros familiares. Como que sentimos que los demás nos quieren, nos aprecian, nos valoran, en la medida que tenemos algo agradable, somos simpáticos y entonces por eso pues, nos aprecian, por eso se relacionan con nosotros. Pero la experiencia de mayor amor viene cuando yo sé que no me he comportado a la altura, no he correspondido a alguien que me quiere y a pesar de que he sido ingrato, la persona me sigue amando, me sigue queriendo. Es la parábola de Lucas 15, ¿no? Exacto. Sí, y porque son varias parábolas del perdón, ¿no? Ajá. La mujer que pierde la moneda, sí. El hijo, y sobre todo el hijo que se va y es perdonado por el papá, y creo que pues es la experiencia de Dios buscando al ser humano y el hombre respondiéndole de alguna manera, reconociendo sus límites. Pero el pecado, padre. Pero entonces volviendo al otro lado, volviendo al pecado, entonces el pecado decimos no tiene que ver exactamente con lo que es malo, el pecado tiene que ver con este
no comportarme en forma gratuita. Ok. Cuando yo desconozco que he sido creado con esta capacidad de dar siempre de más, entonces mi comportamiento pues va a ser muy mezquino. Si a mí nunca nadie me dice que no solo puedo correr 1 kilómetro, sino que puedo correr 2 kilómetros y hasta más, pues entonces yo me quedaré en esa zona de confort. Entonces, lo que en el fondo nos dice la idea de pecado es esta: tú puedes más. Sí. Entonces no te conformes. El pecado sería un conformismo. Para ilustrar todavía más esto, podríamos decir, a ver, ¿habría algún pecado que esté indicando algo que no es malo? O sea, ¿habrá un acto que llamemos pecado y que no coincida necesariamente con un acto malo? Y sí, por ejemplo, nosotros hablamos del pecado de omisión, y es el mejor ejemplo para ilustrar cómo el pecado no tiene que ver exactamente con lo malo. Yo digo, todo lo que es malo es siempre pecado, pero no es ese exactamente el concepto de pecado. Y quizás donde hay que subrayar, padre, perdón, porque a veces es la idea generalizada en nuestro pueblo y entre nosotros mismos. Sí. Decimos, es que no he hecho nada malo. ¿De qué yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Exacto. De que me confieso. Exacto, de para qué quiero la gracia, o porque pues, si en realidad yo estoy haciendo las cosas bien, procuro ser un buen padre, un buen estudiante, un buen hijo, un buen sacerdote, un buen seminarista, y ahí estamos. Entonces, creo que esto que usted nos está diciendo nos hace comprender la responsabilidad que tenemos como ser humanos y decir, hey, no me puedo estancar en un confort, en un estado de confort, porque en realidad tengo la capacidad de dar más. Y eso que da más es la gracia, ¿no? Sí. Y pues creo que nos ilustra muy bien el ejemplo que usted nos pone, padre. Sí. Pero bueno, le quitaba la palabra, usted comentaba algo. En esa misma línea, vuelvo a los evangelios, ahí mismo en el capítulo 10 de San Marcos, Jesús dice, por ejemplo, que el que realmente en esta vida quiera ser mayor necesita negarse. Y entonces tiene que estar dispuesto a cargar la cruz. Y precisamente aquí comprendemos entonces lo que significa entrar en esta dinámica de gratuidad, que es muy exigente, pero nos lleva a una máxima realización. Porque, a ver, negarse a uno mismo, ¿qué significa? Significa incluso negarme lo que es más fundamental, lo que me pide mi biología, ¿no? Entonces, a nosotros, por ejemplo, en Cuaresma de repente se nos pide en 2 ocasiones, el miércoles de ceniza. El ayuno. Vamos a hacer un ayuno. Entonces, oye, pero pues, ¿qué de malo tiene comer? Pues no tiene nada de malo comer. Es muy bueno, es más, es una necesidad, es un deber para con nosotros mismos. Entonces, ¿qué tiene de malo? No, pues no tiene nada de malo. Pero es un ejercicio precisamente para caer en la cuenta de que nosotros podemos incluso llegar a esto, negarnos a nosotros mismos en favor de alguien. Porque ¿qué tal en una circunstancia, por ejemplo, de hambruna, en una circunstancia de desgracia, pues estamos ante la opción de decir, o como yo, o como el otro. Entonces, el Evangelio lo que me pide es exactamente eso, niégate tú y haz algo por el otro. O sea, piensa en el otro como si fueras tú mismo. Y eso es lo que hace Jesús por nosotros, ¿no? Jesús lo que nos anuncia es, para mí tú eres yo, y tú eres entonces el hijo de mi Padre. Y entonces, si Zaqueo es un hombre al que los demás desprecian y marginan, Jesús no. Para Jesús esa persona vale por sí misma independientemente de lo que ha hecho, y va a Jesús y se encuentra con esa persona. Y la relación que Zaqueo descubre, la actitud que Zaqueo descubre en Jesús, este no es como los demás. Este no me etiqueta, no me señala, no me juzga. No me está pidiendo que yo sea de tal o cual manera para quererme. Este viene a mi casa, come conmigo, comparte la mesa. Y entonces, cuando Zaqueo tiene esa experiencia, Zaqueo siente la exigencia de la gratuidad de la que él ha sido partícipe. Entonces Zaqueo dice, yo de ahora en adelante voy a dar 4 veces más. Ahí está otra vez el exceso, la gratuidad.
¿Por qué? Porque él se ha dado cuenta que sin merecer ha recibido. Y entonces, cuando tenemos esta experiencia de que somos amados, independientemente de lo que nosotros hacemos, independientemente de nuestros méritos o deméritos, entonces experimentamos la exigencia mayor del amor a la de la ley. El amor es más exigente que la ley. Sí, la ley nos pide mínimos, ¿no? Lo justo. Así es. Lo justo. El amor, la caridad, Te pide mucho más. Padre, y en relación a esto del pecado, en lo coloquial o en lo común decimos, porque me he encontrado casos así, ¿verdad? Que me dicen, pues es que yo no creo que haya cometido pecado cuando me acerco a una persona y pues la persona accede y me concede lo que le pido. Hablo en el aspecto sexual, por ejemplo. Y a veces identificamos el aspecto sexual con el pecado. Pues yo estoy bien porque pues no he cometido nada sexualmente. Y ahí nos estancamos y pensamos que el pecado se reduce solo a la parte sexual. La parte sexual. Y no sé de esto, padre, si nos quiera precisar alguna idea. Yo creo que, exacto, yo creo que aquí conviene también deslindar, o sea, la sexualidad no es algo pecaminoso, no es el demonio, al contrario, es un regalo de Dios, es algo bueno como todo lo creado. Entonces el cristiano otra vez no está llamado, por ejemplo, a renunciar de suyo a la sexualidad como si fuera algo malo. El cristiano, el creyente, está llamado más bien a hacer uso de esta sexualidad, no solo pensando en sí mismo, sino pensando también en los demás. Entonces, una sexualidad vivida bajo la lógica de la gratuidad, bajo la lógica de la gracia, implica pues no abusar. Exacto. No abusar implica un ejercicio de la sexualidad maduro, comprometido, generoso. Entonces, cuando de entrada, ¿verdad? Sin caer en detalles, pero cuando de entrada queremos el acto sexual, pero nos cerramos a la vida, por ejemplo, entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Pues estamos viendo una cierta resistencia a dar un poco más, ¿verdad? Si queremos gozar el legítimo bien de la sexualidad, pero no queremos compartir. Obstaculizamos y ya no llegamos a ese extra del que estamos hablando, ¿no? Y en otro momento, también cuando tenemos ese limitante de decir, padre, pues es que ya revisé los mandamientos, porque casi siempre se nos dice, antes de confesarte, haz tu examen de conciencia. Y el examen de conciencia para muchos es leer los 10 mandamientos, los de la iglesia, y decir, y casi siempre nos confesamos de lo mismo. Y decimos, pues soy soberbio, soy orgulloso, soy vanidoso, me dejé llevar por la lujuria, por la pereza, caí en la mentira, y lo mismo. Y a veces esa rutina nos impide que reconozcamos bien a bien lo que es la gracia de Dios. Padre, ¿cómo hacer un examen de conciencia, pues? Creo que un examen de conciencia no debe hacerse frente a los mandamientos. Los mandamientos son una orientación. Más bien debemos de hacer un examen de conciencia delante del Dios al que tratamos. Es ponerse delante de una persona que quieres y no solo reconocer lo que le has hecho mal. Es decir, llega el 10 de mayo y a lo mejor yo como hijo no solo digo, ay, pues me he portado mal con mi mamá. No, porque a lo mejor no la he tratado mal, pero sí empiezo a reconocer que pudiera yo tratarla mejor, pudiera ser más atento, pudiera tener más detalles. Entonces, reconocer que he recibido mucho de esta persona que me quiere y no haber correspondido, yo creo que tiene que ser la base de un buen examen de conciencia. Es decir, lo fundamental en el creyente no es simplemente ir a acusarse de las cosas que ha hecho mal. Lo importante es tener conciencia de que somos muy amados y cuando tenemos esta conciencia brota la confesión del pecado. Porque incluso se nos dice eso, ¿verdad? Vengo a acusarme. Y entonces quiero la penitencia. Y algunos penitentes esperan la penitencia como retribución. Yo hice esto malo, entonces tengo que corregirlo con un acto bueno para que Dios me quiera nuevamente, para que Dios no esté enojado conmigo. Y quizá con esto que estamos platicando limamos mucho esa imagen y decir, soy responsable de mis acciones, me equivoqué y delante de un Dios que me ama, reconozco mi vulnerabilidad, reconozco mi pecado y entonces le digo, pues aquí estoy para que restaures en mí lo original, lo que no me corresponde, ¿no?
porque el pecado puede ser quizá eso. En algunas ocasiones decimos, pecado, ¿qué es? Lo que nos aleja de Dios, lo que nos aleja de su misericordia, de su gracia. Pero podríamos decir ahorita con lo que estamos platicando, pecado es todo aquello que no te pertenece, o sea, todo aquello que no está en tu naturaleza que, regresando a la idea de bondad, es buena. Y entonces tú la dañas o la perjudicas, la afectas con las cosas que no van en contra de tu naturaleza. En algún momento también aquí en el seminario ponemos esa idea, decimos, es que no es pecado que salgas y te tomes un refresco. El pecado no es eso, porque de suyo no es malo que te tomes el refresco. El problema es cuando no compartes, no eres generoso, no te corresponde a ti como religioso tomarte un refresco. ¿Por qué? Porque estás siendo egoísta, porque no lo haces con el bien, lo haces escondidas. Y eso pues quizá ejemplifica, por lo menos en nuestra realidad, el sentido del pecado, ¿no? Claro, es ahí donde a veces, por ejemplo, para otras personas no se entiende el pecado. Por ejemplo, ¿qué de malo hay que un religioso relaciones sexuales cuando ha prometido celibato? Bueno, es que se trata, volviendo al pasaje del Evangelio de San Marcos, de un negarme a mí, no porque aquello sea malo, sino porque en esta negación quiero yo testimoniar el valor más grande de la otra persona. Exacto. Entonces, ese sería el sentido, es el sentido del martirio, del celibato, del ayuno, de cosas que no tienen que ver con un rechazo de lo malo, sino más bien con un abstenerme de eso que es bueno, porque estoy en busca de algo que es mejor todavía, porque quiero entrar en este ejercicio de ser sobreabundante en la generosidad. Sí, y en este mismo sentido, padre, hay gente que de repente en lo común nos puede decir, ¿por qué me voy a tener que confesar con un cura que es igual de pecador que yo? Aunque en realidad aquí el tema sea el sacramento, confesión, reconciliación, pero implica el pecado, porque sabemos que me voy a reconciliar del pecado, voy a pedir perdón de mi pecado. Entonces hay gente que dice, pues ¿por qué me tengo que ir a confesar con un cura que es igual de pecador que yo? Yo a veces en las predicaciones, cuando tengo la oportunidad, digo, bueno, pues porque este pecador te va a entender, porque estamos en el mismo nivel. Entonces yo, pecador, te entiendo a ti, que vienes y me cuentas, y si tú me dices, padre, he hecho esto, y quizás se asimila mi experiencia de pecado o de misericordia, pues yo tengo que decir, te voy a entender, y nos ponemos en el mismo plano. Pero no sé usted qué nos pueda decir cuando la gente nos pregunta eso, o nos dice, o nos señala con esas expresiones, ¿no? Así es. No, se trata de caer en la cuenta efectivamente que lo que Dios ha querido, lo que Jesucristo ha mandado, es que nosotros al reconocer nuestro pecado, reconozcamos que no estamos hablando, te digo, de algo que es malo. Entonces, en principio no tenemos que caer en esta decisión de que habría algunos que sí son buenos y otros que son malos, ¿no? Todos somos efectivamente pecadores porque todos reconocemos que nos falta siempre hacer más. Así es. Y entonces yo voy con un sacerdote, ¿para qué? Para celebrar con otro esta relación que yo tengo también con Dios. Pero el sacerdote, de alguna manera, es el que media esa relación que yo tengo con Dios, con la iglesia. Es reconocer que el pecado no es algo puramente privado. El pecado es algo que de alguna manera también afecta a otros y desde luego es algo que yo hago frente a Dios, de cara a Dios, en la relación con Él. Entonces, por eso, pues, la confesión del pecado tiene esta dimensión eclesial, diríamos, social. Caer en la cuenta de esa dimensión del pecado desde el punto de vista de la relación. Y de la comunión, ¿no, padre? Porque a veces decimos, la comunión sacramental es acercarnos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Pero antes de eso, tengo que comulgar con mi comunidad. Entonces, el pecado me imposibilita comunicarme con el otro, estar en esa comunión. Entonces, cuando decimos no puedo comulgar, no es solamente porque no te puedas acercar a Jesús a Eucaristía, sino porque tu pecado te ha imposibilitado la relación con el prójimo. Entonces no estoy en comunión con mi iglesia, con la comunidad, con la sociedad. ¿Cómo puedo acercarme al sacramento? Entonces viene esa
como, pues no checa, ¿no? Si entendemos nosotros a Dios como Jesús no lo mostró, no lo reveló, es decir, si lo entendemos como un padre, entonces este padre como tal, lo que está queriendo es que sus hijos sean fraternos, que entre ellos hay una relación de cercanía, que sean familia, eso es lo que quiere un padre para sus hijos. Y entonces, por eso, vuelvo a insistir, cuando nosotros decimos haber pecado, somos conscientes de que no hemos sido generosos en el trato con nuestro prójimo, como lo quiere nuestro Padre. Y si nosotros todavía vamos más allá pensando en que la relación, cuando es una relación generosa entre nosotros, es algo que al final nos beneficia. Ujú. Por el contrario, cuando estamos más bien cuidándonos del otro, cuando estamos pensando en el otro como nuestro enemigo y no como nuestro hermano, evidentemente vamos desarrollando muchas estrategias de defensa o de ataque. Y entonces la vida entre nosotros pues se vuelve un infierno. Esto ya no es vida de familia. Sí, ya se rompen las relaciones y chafeamos, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Padre, ya para ir aterrizando un poco este tema, usted hace un rato mencionaba la idea del perdón. Y quizá el pecado entraña la necesidad de perdonarnos, ¿no? Quizá primero a nosotros mismos. Si ya dijimos, bueno, el pecado es esto que no te corresponde en tu condición humana, en tu naturaleza, y que además, bueno, aunque a veces decimos, es que el hombre es pecador por naturaleza, pero a veces cuesta trabajo entender, bueno, ¿qué entiendes como naturaleza? Y porque si decimos, pues entonces ya estoy condenado, pues si está en mi naturaleza, pues voy a ser pecador siempre. Sí, pero a lo que nos estamos refiriendo es que el pecado no es lo que te corresponde a ti estrictamente hablando, porque eres criatura de Dios y Dios no pudo haberte creado malo. Entonces, en ese afán de rescatar que el pecado no se identifica necesariamente con lo malo, ¿no? Pero bueno, para regresar a la idea que estoy planteando es esto. Necesitamos ser perdonados desde nosotros mismos, necesitamos ser perdonados por la comunidad, por la sociedad, por la iglesia, y por lo tanto acudimos al sacerdote, que es el que preside la comunidad, y obviamente el perdón de Dios se nos viene como gracia. Así es. Pero el perdón, Padre, ¿cómo experimentarlo? ¿Se trata solamente de un ámbito psicológico, emocional, o si tiene su carácter teológico en el que podamos nosotros subrayar la acción de Dios? Sí. A mí me gusta, por ejemplo, en el sacramento de la confesión, insistir al penitente, al que se confiesa, que no ha ido simplemente a confesar sus pecados, también va a escuchar la confesión de Dios. Dios también se confiesa. Cuando yo voy y me confieso delante de un sacerdote, entonces el sacerdote me debe ayudar también a escuchar la confesión de Dios. Dios me hace una confesión y lo que Dios confiesa es: tú eres mi hijo muy amado. Esta es la confesión de Dios para nosotros. Me recuerdo otra vez la escena del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, el hijo que se fue y que regresa con la conciencia cargada, pesada, por su ingratitud para con el Padre. Entonces él sabe que ha hecho mal, que ha defraudado, que ha sido injusto, que ha sido ingrato, y él solo se pone la penitencia. Para él lo mejor sería: apaleenme, tráteme como un esclavo, no me llames más tu hijo. Claro, porque está consciente que eso es lo que se debe en justicia. Pero lo que lo desarma Es la misericordia del Padre. que el Padre exactamente no lo recibe a palos, no le dice: ahora ya no eres mi hijo, sino que lo abraza, lo besa, le hace fiesta, y entonces ahí tiene la experiencia de un amor que quema, un amor que purga. La persona que sabe cómo ha sido de ingrato con otro y a pesar de eso se siente amado, entonces es una persona que siente el amor, que le cala el amor, porque dice, es que se siente todavía como más ruin, más mezquino, ¿no? Sí. Pero ese es un amor que transforma, es un amor que purifica. Entonces yo insistiría mucho en esto. Los cristianos no estamos llamados a reconocer nuestros pecados para angustiarnos o para reforzar el sentimiento de culpa que tiene que ver muchas veces con
nuestros desajustes de tipo psicológico. No, no, no. Cuando alguien va a confesarse, cuando uno reconoce sus pecados, lo que tiene que reconocer es que a pesar de lo malo que haya podido hacer o a pesar de lo bueno que haya dejado de hacer, a pesar de eso, sigue siendo el hijo muy amado de Dios. Así es. Padre, y para ir terminando con nuestra plática y antes de agradecerle que haya tenido a bien estar con nosotros, resaltar quizá una idea, esto que usted señala, el amor, pero que nos hace responsables. Yo creo que mientras lo escucho yo digo, ay caray, entonces yo tengo que ser más responsable de mis acciones. Y eso me vincula más a la realidad que Dios quiere de mí, que es la santidad, que es la gracia, ¿no? Y entonces, en este tiempo que se nos exige como una norma eclesial, irte a confesar por lo menos una vez al año, que empezamos el tiempo de la penitencia, en el que 40 días se nos va a estar diciendo, arrepiéntete, confiésate, hacemos estas jornadas de confesiones eternas, ¿verdad? Que ya cuando llega el último penitente ya estás así como que, ¿qué estás diciendo? En esta dimensión, creo que subrayar la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Y eso no lo veríamos como algo malo, ir a confesarme, ya me van a poner una carga encima, o la penitencia, sino más bien como acepto mi responsabilidad por mis acciones y me voy a dar una purificadita, ¿verdad? Para rescatar lo que soy. Y sobre todo, me voy a dar un apapacho, o sea, voy a reconocer que no solo yo he sido malo, sino que me quiere, Dios me quiere, entonces hay que hacer fiesta por eso. El sacramento de la reconciliación es un sacramento festivo. Sentirme apapachado, dice usted. Así es, sí, sentirme querido por Dios, porque uno, en esta psicología donde la culpa nos pesa, nosotros mismos nos vamos deprimiendo por el peso de nuestra culpa, vamos sintiendo rabia contra nosotros, estamos enojados con nosotros, y Dios no está enojado con nosotros y no nos va a castigar. No está indignado, porque algunas veces pensamos o tenemos esa imagen, ¿no? Como es que Dios está indignado, está enojado conmigo, entonces le tengo miedo, le tenemos miedo a Dios, Padre. Y esto no debe entenderse como un permiso entonces para hacer cosas malas, ¿no? Y haz lo que quieras, mata, vas y te confiesas. No, 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 no. Esa no es la lógica. La lógica es entrar en esta experiencia de relación con quien me ama por encima de todo. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Y entonces, pues en este tiempo que viene de Cuaresma hay que hacer esa experiencia, ¿no? Hay que hacer la experiencia de decir, pues tengo un padre, voy a ir, y delante de Él sí voy a reconocer lo que yo he hecho, pero sobre todo voy a reconocer cuánto me ama. Así es. Y ese amor que nos santifica, que nos lleva a la plenitud y en concreto que nos hace felices, que al final es lo que tanto buscamos. No sé, los hermanos están muy atentos, están aquí algunos seminaristas, ¿verdad? Algunos hermanos postulantes, no sé si quieran plantearle al doctor una pregunta. A ver, Bocadín, agregar algo. Desde luego. No, se quedaron sorprendidos, no dice nada. Había una parte que me llamó la atención, por ejemplo, eso del apapacho, ¿verdad? Ajá. Porque uno por la palabra penitencia nos resuena como carga, ¿no? Como que, bien pesado, algo frustrante. En muchos aspectos, muchos lo llegamos a considerar así siento la situación que se le ha dado en el fondo que se ha hecho creer. Pero ahorita la palabra que dijo el apapacho, ¿no? Igual reflexionaba eso, pues la penitencia es eso, ¿no? Un apapacho, esa reconciliación con Dios, y igual el pasaje que usted tocaba, Padre, ese abrazo cuando llega pues el hijo pródigo, ¿no? Eso es la penitencia, esa reconciliación. Entonces yo creo que esa parte de nuestra vida como cristianos, pues es muy importante, quitarte esa idea, ¿no? De penitencia, algo bien pesado, bien frustrante, algo pues... una carga, pues. Sí. Entonces, de hecho, en la confesión, esa parte también nosotros los sacerdotes a veces la descuidamos. Queremos resaltar que Dios es bueno y para hacerlo decimos, no hay penitencia. No, pero la penitencia no la entendemos como castigo, la entendemos más bien como medicina, ¿verdad? La penitencia tiene un sentido curativo. Entonces, es dejarte curar las heridas ahí donde tú, a lo mejor por tu imprudencia, te lastimaste, te golpeaste. Deja que el Dios de corazón materno te cuide, te cure, déjalo que te cure. Entonces,
La penitencia que el sacerdote deja es una manera de prolongar fuera de ese momento ritual la experiencia que hemos tenido ahí de fiesta, de encuentro, de sabernos amados. Entonces la penitencia tiene que ayudarnos un poquito a, ahora yo me voy aparte, a lo mejor al Santísimo, hago oración, y si el sacerdote me dejó de penitencia rezar, no es pagarle a Dios porque fue bueno conmigo, ni es devolverle o restituir simplemente el mal que yo hice, es más bien caer en la cuenta. Así es. Padre, y ahorita que tomaba el tema de los sacerdotes se me ocurría otra cosa. ¿Qué le decimos a nuestros hermanos sacerdotes cuando celebramos el sacramento de la penitencia? ¿Cómo ser? Quizá no hay una receta y lo entiendo bien, y por personalidad cada uno de nosotros como que debe respetar lo propio, pero pues también de repente nos encontramos a sacerdotes que no celebramos bien el sacramento de la reconciliación. Ciertamente es un sacramento que demanda mucho de nuestra persona porque nos pide paciencia en la escucha, y entonces esto es algo que puede humanamente desgastar. Las personas a veces cuando se confiesan lo que comparten no solamente es robé, mentí, sino comparten su vida, y entonces a veces nos cuentan su historia y uno como que dice, son 30. ¿A qué horas voy a acabar? Sí. Y hay que entender esto también. En el pecado están involucradas nuestras emociones. Entonces sí hay que tener un poquito de disponibilidad, incluso pues de tiempo para escuchar bien a los penitentes, y de esta manera lograr que no simplemente sea un puro rito, sino ese encuentro personal sacerdote y penitente tenga calidad. Entonces, pues a los sacerdotes sí se les exige mucho, pero yo creo que es un sacramento que es bien valorado, es un sacramento que mucho ayuda, es la mejor expresión de la cura pastoral. Así es. Padre, pues le agradezco muchísimo que haya tenido la oportunidad de estar con nosotros. Es para mí un deleite escucharlo. Y ojalá esto nos genere puntos extras ahí en la universidad. No se crea. Ahora yo fui sometido a examen. Sí, no, pues le agradezco muchísimo, padre. En verdad, nuestra casa se siente honrada en recibirlo. No es fácil a veces tener una charla así tan amena y tan amistosa con un sacerdote de su talla, pero creo que lo vale muy bien la experiencia que podamos compartir con nuestros hermanos. Vamos a despedir al padre Alberto Anguiano con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Que Dios los bendiga, y a los que nos están viendo los invito a que nos dejen sus comentarios. ¿Qué onda? ¿Cómo se han sentido ustedes apapachados por Dios o no en el sacramento de la confesión? ¿Qué han entendido con pecado? Y si se les ha borrado por ahí algunas lagunas que tenían respecto a este tema. Por mi parte es todo, los saludo con mucho gusto, nos encomendamos a su oración y bueno, seguimos en contacto en las redes sociales, no dejen de darnos un like, de compartir, sigan nuestra transmisión en vivo y bien la repetición en YouTube, ahí ya vamos a subir el video para que ustedes lo sigan meditando cuando tengan la oportunidad. Así que Dios los bendiga, muchas gracias por todo, esto es Misionero en Acción.